El pasado reciente, es decir, todo lo ocurrido al menos 100 años antes del ataque de Norion, es más fácil de registrar en términos relativos. Claro, hay una cuestión aquí que sigue en debate acerca del orden de eventos, pero en este caso me iré por el orden que se considera es el más coherente. Tomando en cuenta lo que sabemos, lo siguiente ocurrió primero. Una tribu chozo llamada Toja y compuesta principalmente de científicos, encontró un planeta que rápidamente llamó su atención. SR-388, o como ellos lo llamaron, Ili Agar Nalima, algo así. Explorando este planeta, encontraron una fuente de energía bastante peculiar a la que terminaron nombrando como Aeon. Esta energía, si bien se implica que es la fuerza de vida que está presente en todos los seres vivos, tanto dentro como fuera de este planeta, por alguna razón está fuertemente concentrada en SR-388 al punto de hallarse en abundancia bajo la corteza terrestre e incluso dentro de las criaturas y máquinas del mundo. Interesándose por esta energía, iniciaron estudios sobre ella, a la misma vez que establecieron planes para la construcción de una colonia minera con el fin de obtener acceso a las profundidades del planeta, en donde la concentración de Aeon era mucho más intensa. Esta decisión, sin embargo, desentrañó una amenaza nunca antes vista. Al taladrar lo suficiente, liberaron a múltiples ejemplares de una especie completamente desconocida, de aspecto gelatinoso y que no puede ser destruido por medios convencionales. Asimismo, demostró ser capaz de adentrarse en los organismos de sus presas y consumir tanto sus cuerpos como su ADN, así como sus recuerdos si las víctimas están vivas durante la depredación. Gracias a esta aterradora habilidad, fueron capaces no solo de replicar el aspecto de los seres vivos que consumen, sino de modificar la biología de estos a voluntad para volverse más mortíferos. Los Chozo Toja llamaron Eris a esta criatura, y viéndose incapaces de ponerle un alto a su rápida expansión que podía amenazar la integridad del universo, pensaron rápidamente en una manera de poder hacerle frente. Fue así como tuvieron la idea de crear por bioingeniería a un nuevo tipo de criatura que fuera capaz de contrarrestar al Eris, el Metroide. Hechos para alimentarse de energía vital o fuerza de vida, elemento que parece componer al Eris en su totalidad, múltiples Metroides fueron desarrollados y liberados en los ecosistemas de SR-388. Demostraron ser terriblemente eficaces. Los Metroides consumieron a todos los Eris, incluso aquellos que ya habían adoptado otras formas, y rápidamente redujeron sus números hasta exterminarlos aparentemente, salvando así no solo a la civilización Toja, sino al universo entero. Se conoce que hubo un periodo de tranquilidad en donde los Toja convivieron en paz con los Metroides. De hecho, los Toja los diseñaron para ser dóciles ante ellos, por lo cual eran capaces de controlarlos. Pero esta paz no iba a durar por mucho tiempo, pues terminó por ocurrir un imprevisto. Los Metroides, las fieles criaturas diseñadas por los Toja, comenzaron a evolucionar en formas más poderosas, mortíferas y agresivas, al punto que los Toja ya no fueron capaces de controlarlos. Se establece que la superconcentración de energía Aeon en el planeta fue lo que propició estos cambios en los ejemplares existentes. Viéndose rebasados por el poder de los Metroides, los Toja no tuvieron otro remedio que pedir auxilio a Pico de Cuervo y a la tribu Maukin, a pesar de no tener confianza plena en ellos. Sin embargo, con su asistencia pudieron sellar las cámaras internas de SR-388 a costo de la pérdida de incontables vidas tanto de Toja como de Maukin. Pero al final, los Metroides quedaron atrapados y no fueron capaces de llegar a la superficie. Reunidos en la superficie, los pocos Toja supervivientes y un ejército Maukin, los Toja determinaron que la solución era destruir completamente el planeta SR-388 para asegurar la erradicación de los Metroides. No obstante, Pico de Cuervo tuvo otros planes en mente. Veía al Metroide como un símbolo del poder, el arma definitiva que podía brindarle la oportunidad de finalmente traer paz verdadera a la galaxia. Justo por esa razón, decidió exterminar a los últimos Toja él mismo, excepto a un único individuo llamado Manto Silente. En este punto debe aclararse también de que fue tal la desconfianza de los Toja hacia los Maukin que de antemano diseñaron a los Metroides para ser inusualmente hostiles hacia la tribu radical de Pico de Cuervo. Justo por ese diseño fue que Pico de Cuervo no era capaz de tener control sobre un Metroide, y para hacerlo requería de, al menos, un Toja como Manto Silente, a quien secuestró y llevó al planeta de los Maukin para usarlo en un plan que daría a la tribu el poder de los Metroides. Si bien el propio Yoshio Sakamoto afirmó una vez que la caída de SR-388 sucedió después de la conquista pirata sobre el planeta Cebes, actualmente sabemos que el orden de eventos fue al revés. Esto se debe a que tanto Metroid Prime como Metroid Dread contradicen tal afirmación, y esto voy a explicarlo a continuación. 5 décadas antes del ataque de Norion,
Phase, el planeta viviente, arrojó desde sus entrañas 2 leviatanes con destino a 2 planetas distintos. El primer blanco fue Talon 4, hogar de la tribu Chozo que emigró desde Elysia. Como un meteorito, el leviatán se estrelló en una región selvática, y más pronto que tarde, comenzó el proceso de corrupción por Phazon para infectar al planeta entero con esta mortal sustancia. La oscura profecía de los videntes, para su horror, se volvió realidad. Los seres vivos comenzaron ya fuera a morir o a mutar en horrendas criaturas, afectando también a los propios Chozo, quienes comprendieron que solamente ellos podían hacer frente a esta maldad. Debo hacer una pausa y explicar algo crucial aquí, porque establecí que los sucesos pasados en SR-388 ocurrieron 50 años, o un poco más, antes del ataque de Norion. Podemos afirmar esto con completa certeza por el motivo de que a Talon 4, por medios aún desconocidos, llegó un espécimen metroide que no solo se adentró al cráter, sino que también mutó en extremo por el poder del Phazon hasta convertirse en una monstruosa criatura que eventualmente se le conocería como Metroide Prime. Este metroide no solo consumió el núcleo del Phazon en el interior del Leviatán, sino que asimiló su habilidad de inseminar Phazon en el planeta, por lo cual el Metroide Prime reemplazó al núcleo en funciones y se convirtió en la nueva fuente del Phazon en Talon 4. La existencia de un metroide en este marco del tiempo nos dice que la especie metroide fue creada por los Toja, al menos 5 décadas antes del ataque de Norion, aunque claro, la forma en la que uno de estos ejemplares llegó a Talon 4 desde SR-388 es algo que no ha sido explicado. Continuando con los eventos pasados de Talon 4, la tribu Chozo, por un lado, comenzó la construcción de un templo sobre el cráter del impacto que sería energizado con un místico y poderoso sello, que tuvo como fin la contención de la contaminación progresiva del mundo. Por otro lado, los videntes tuvieron una nueva profecía, esta vez esperanzadora. Vieron la silueta de una mujer humana combatiendo a esta oscuridad y destruyéndola para siempre. No sabían de quién se trataba, pero decidieron dejar sus armas y armaduras para que ella pudiese usarlas cuando ese día llegara. Al final, la tribu Chozo terminó la construcción del templo, esparcieron las llaves que permiten su apertura por todo el globo y procedieron a marcharse del planeta hacia un destino desconocido. El templo, si bien no detuvo la propagación del Phazon, sí lo ralentizó el tiempo suficiente hasta la llegada de la figura que vieron en sus profecías, a quien nombraron como el enviado. Durante el desarrollo de ese incidente, era ya el año 1400 en Elysia. Los elicios vieron mediante sus sueños y con un profundo pesar todos estos terribles sucesos como si fuesen pesadillas. Lamentaron no poder hacer algo por sus creadores. Casi a la par de la llegada del Leviatán a Talon 4, el segundo Leviatán lanzado por Phase también se estrelló en éter, pero los efectos nocivos que causó el choque fueron más allá de solamente alterar los ecosistemas de manera radical. Al tratarse de antemano de un mundo inestable, el impacto del Leviatán causó que el planeta se dividiera en 2 dimensiones, la dimensión normal o lumínica y una dimensión que, si bien es en esencia Phazon, está hecha principalmente de oscuridad. La energía lumínica, la luz de éter, también se dividió, yéndose un fragmento de ella hacia la dimensión oscura que terminó recibiendo el nombre de éter oscuro. Al mismo tiempo se dio nacimiento a una raza despiadada entre las sombras de éter oscuro, los oscuros, criaturas funestas que ansiaban exterminar a sus contrapartes, los luminarios. Así, ambos bandos se enfrascaron en una guerra de desgaste que se prolongó por 5 décadas. Los luminarios emplearon a sus tropas y construyeron toda clase de armas y máquinas serviles para asistirlos en su lucha. Por otra parte, los oscuros demostraron la capacidad de unirse simbióticamente a los organismos de la dimensión lumínica y darles control total sobre ellos, y esto no solo les ayudó a evitar ser calcinados por la luz de la dimensión lumínica, sino que significó una ventaja al ser capaces incluso de poder controlar las máquinas autónomas luminarias. Con el tiempo, la guerra acabó favoreciendo a los oscuros. Los luminarios fueron quedándose sin opciones y optaron por crear un dispositivo de transferencia de energía, que usarían para extraer la energía lumínica encontrada en una contraparte siniestra del gran templo en éter oscuro. Aquel mundo que se hiciera en su totalidad con la luz de éter prosperaría, mientras que el mundo opuesto colapsaría y sería destruido. Así, los luminarios enviaron a sus mejores guerreros al mando de la campeona Akul hacia las tinieblas con la misión de abrir el templo del cielo mediante el uso de unas llaves especiales. Fueron 10 guerreros con una llave cada uno, y todos ellos murieron en distintas circunstancias y no pudieron colocar sus llaves en la entrada del templo. La excepción fue la campeona Akul, siendo la única que pudo depositar su llave. No obstante, también murió a manos de la Horda de los Oscuros, y estos no solo robaron su equipo de batalla, sino que también se hicieron con el módulo de transferencia de energía.
Con esa tecnología en su poder, los oscuros lanzaron un contraataque hacia Éter y lograron extraer la luz de los templos de Agón y Torbus, matando también a sus respectivos centinelas. Los siguientes blancos en la mira eran Horarte y Luminus, el gran templo. Lejos de estos conflictos extraterrestres, ocurrieron más cosas que conciernen a la Federación Galáctica, a los piratas espaciales y a los Chozo de la tribu Maukin. En una fecha indeterminada, en un lugar desconocido, nació un humano de nombre Castor Dane. Se rumora que quedó huérfano debido a un ataque de los piratas espaciales, pero es algo que se trata justo como eso, un rumor. Cierto o no, terminó creciendo y se enlistó en el ejército, donde ascendió hasta convertirse en un oficial en jefe que odia profundamente a los piratas. En el sistema Bermuda, la Federación estableció una base minera en el tercer planeta, Excelsior, al ser un mundo rico en recursos naturales. Asimismo, estudiaron las ruinas en el planeta Bion y las instalaciones mecánicas en Talvania, enterándose así de que ambos mundos solían albergar vida inteligente. Eso sí, la Federación no vio necesario establecer bases o colonias en ambos planetas, muy probablemente debido a sus peligrosos ambientes para los seres humanos. En una colonia humana, llamada K2L, nació una humana a quien se le dio el nombre de Samus Aran. Entre los 4 y 6 años de edad, de acuerdo con la información ofrecida en la galería de Metroid Other M, fue testigo de una invasión pirata a su mundo natal. Dirigidos por el líder pirata Ridley, los piratas llegaron con intenciones de arrasar con todo. El padre de Samus tomó un arma y los enfrentó, pero sus esfuerzos fueron en vano y murió en combate. La madre tomó a su hija y la llevó a un refugio donde permanecería a salvo de la carnicería ocurrida en el exterior, pero la señora Aran también moriría en el incidente. La colonia entera quedó en ruinas. No hubo superviviente alguno, salvo la pequeña Samus, ahora traumatizada por el suceso y sobre todo por la monstruosa figura de Ridley que quedó marcada en su psiquis de por vida. El conflicto atrajo a los Chozo de Cebes, estando entre ellos un individuo de avanzada edad identificado como anciano ave en algunas fuentes. Fue él quien encontró a Samus escondida en el mismo refugio, y quizá motivado por la compasión o por algo más, decidió ponerla a salvo y llevársela a Cebes. Una vez allí, los Chozo sometieron a Samus a un trasplante de ADN para brindarle su propia sangre, lo que la convertiría en un híbrido humano Chozo. Sin embargo, está establecido que Pico de Cuervo estuvo presente en Cebes en este momento de la historia, y que intervino en este proceso. Toda la evidencia apunta a que Pico de Cuervo y su tribu tenían planes oscuros para ella. De hecho, queda implicado que Samus estuvo encaminada a ser el medio por el que Pico de Cuervo obtendría el control sobre los Metroides. Esto se sabe porque a Samus no solamente se le dio el ADN Maukin, que procede del propio Pico de Cuervo, sino que también le dieron el ADN de los Toja, que en este caso y tomando en cuenta lo anterior, le pertenece al último de los Toja, Manto Silente. Mother Brain también observó el procedimiento para el trasplante de doble ADN. Durante los siguientes años, hasta su adolescencia, Samus se sometió a un intenso entrenamiento tanto físico como mental, con el fin de convertirse en una guerrera. Le enseñaron su idioma y se le dio un traje biomecánico de combate modificado para su propio uso. Anciano Ave fungió como su cuidador y quizá tutor. Por el hecho de que Samus posee ADN Toja, no puede ser posible que la caída de la tribu en SR-388 haya ocurrido en un momento posterior al trasplante, porque esto querría decir que Pico de Cuervo tenía completo acceso a tal ADN, y por ende, Manto Silente nunca le hubiese sido de utilidad. No obstante, sabemos gracias a Metroid Dread que Pico de Cuervo dejó vivo a Manto Silente, aunque pudo ser cualquiera de los Toja, solamente porque requería su sangre que le serviría para ganar control sobre la forma larval de los Metroides. Justamente por esta situación problemática, aunada a la existencia del Metroid Prime en Talon 4, es que hace mucho más sentido que la caída de SR-388 ocurriese décadas antes de la invasión pirata a K2L. Por ello, podemos afirmar que el ADN Toja presente en la sangre de Samus le pertenece, en realidad, a Manto Silente. Por el lado de la Federación, aparte de los conflictos con los piratas, hubo revoluciones tecnológicas y descubrimientos al explorar las estrellas. 20 años antes del ataque de Norion, la Federación anunció la construcción del primer superordenador orgánico. Su nombre era Aurora. Desde entonces fueron construyéndose miles de estas unidades, aunque originalmente estaban destinadas a proyectos de investigación. También terminaron siendo usadas para tareas burocráticas, negocios o con fines militares. Todas las unidades fueron diseñadas para ser interconectadas por una vasta red psíquica que les permite acceder a una base de datos sin igual. Hasta la fecha solo se conocen 4 de estas unidades: la 242, la 217, la 313 y la 486, pero se sabe que hay muchas más.
Entre otras cosas, la Corporación de Desarrollo Espacial invirtió recursos en la construcción de 3 gigantescas estaciones espaciales que recibieron el nombre de naves botella, por su curioso aspecto similar, precisamente, al de una botella. Se diseñaron para sustentar a colonos interplanetarios y se utilizaron por años. Con el tiempo, 2 de las naves botella se dieron de baja, quedando activa solo una de ellas. En una fecha no especificada, la Federación exploró, como pronto se le conocería, el sistema Terrian o sistema solar de la Federación. Vieron con especial interés el segundo planeta del sistema, Norion, el cual era para entonces un mundo inhóspito incapaz de albergar vida. Sin embargo, un ambicioso plan de terraformación diseñado por la Unidad Aurora 486 permitió que Norion fuera convertido en un paraíso boscoso. Tras el proceso de terraformación, la Federación amplió sus fronteras al colocar una base militar llamada Sector Cero, la cual protegieron con un poderoso cañón satelital energizado por 3 generadores de plasma instalados en tierra. Asimismo, la séptima flota fue colocada aquí, reforzando así la seguridad planetaria. De esta forma, Norion se convirtió en una importante base estratégica del ejército. 18 años antes del ataque de Norion, se construyó en los astilleros federados de Alias III el primero de los cruceros espaciales clase Olimpo, la NFG Olimpo. Esta clase de cruceros están diseñados para albergar a una unidad Aurora, y teniendo en mente esto, se instaló a bordo de la Olimpo a la unidad Aurora 242. A partir de entonces, la NFG Olimpo se convirtió en la nave insignia de la séptima flota. Tiempo después sería construido y puesto en servicio otro crucero de la misma clase, la NFG Valhalla, en donde sería instalada la unidad Aurora 313. De vuelta en el sistema Bermuda, 20 años antes de la primera misión de las fuerzas de la Federación, cayó un gran meteorito en el planeta Excelsior, causando un cambio medioambiental, demasiado radical al punto de sumir al mundo entero en una era de hielo hostil. El personal de la base minera de la Federación no solo tuvo que lidiar con este desastre gélido, sino que también comenzaron a ser víctimas de los ataques de diversas criaturas adaptadas al frío extremo. A raíz de todos estos problemas, la Federación optó por abandonar la base a merced de las criaturas que comenzaron a anidar en ella. La Federación no volvería a explorar el sistema Bermuda sino hasta varios años después. 15 años antes del ataque de Norion, en el año 1435 de Elysia, saltaron las alarmas del perímetro defensivo de Cielo Lab, y siguiendo el protocolo, los Elysios salieron de la hibernación para proteger su hogar. Una flota acorazada con gran potencial ofensivo había entrado en el planeta, y este invasor no fue otro sino la Federación Galáctica. Mientras los Elysios se preparaban para la batalla, los invasores enviaron un mensaje y ondearon una bandera de paz. Se firmó una tregua y pronto comenzaron las negociaciones con la Federación Galáctica. Entonces se firmó el Tratado de Elysia, que supuso el comienzo de una nueva edad de oro para los Elysios. Gracias al tratado, los Elysios recibieron suministros, combustible y piezas de recambio. A cambio, permitieron que la Federación usase la estación de Cielo Lab a su antojo, donde dispusieron de las instalaciones y bancos de datos. Por desgracia, la atmósfera del planeta no era apta para los humanos, por lo que se propuso reemplazar a su personal con una unidad Aurora. Al cabo de un año, 14 años antes del ataque de Norion, la Federación instaló a la unidad Aurora 217. Esta fue colocada en una de las islas flotantes y conectada a la red de Cielo Lab. Así, pudo controlar el complejo, a la vez que los Elysios se beneficiaron del acceso a la red de la Federación. Los años fueron pasando y los Elysios ayudaron a sus aliados federados con sus estudios, investigaron amenazas potenciales y vigilaron sus actividades. Gracias a esta alianza pudieron evitar muchos desastres y anular numerosas amenazas. 10 años antes del ataque de Norion, la Federación llegó al planeta Brio, ubicado también en el sistema Terrian, y tomaron nota de su situación ambiental con respecto a que una cara del planeta permanece abrasada permanentemente por el sol, mientras que la otra cara está sumida en una noche eterna. Quizá no hubiese sido un lugar de interés de no ser porque descubrieron un recurso muy peculiar y de gran valor, el Hell Fuel. Si bien las ediciones occidentales de Metroid Prime 3 establece que el Hell Fuel está presente en otros escasos planetas aparte de Brio, la edición japonesa afirma lo contrario. De hecho, la edición japonesa es tan específica al decir que el Hell Fuel es originario y exclusivo de Brio, tanto que recibe un nombre más único, Brio Hell. Gracias al descubrimiento de este recurso, la Federación optó por levantar un puesto de avanzada militar para extraer el valioso Hell, ya que se determinó que podía ser usado como un combustible muy potente para el ejército, en especial para sus enormes naves de guerra como los cruceros clase Olimpo.
Asimismo, comenzaron los estudios sobre las ruinas de los Reptilicus, que para entonces ya eran simplemente unos bárbaros. Claro, no se sabe si acaso llegaron a haber conflictos entre los recién llegados federados y los reptiles antitecnología, aunque es muy probable que sí. Con esta ocupación, la Federación ganó control en el sistema solar entero. En Cebes, Samus llegó a cierta edad y abandonó a sus cuidadores Chozo. No se puede decir con certeza qué la motivó a hacerlo, o si acaso tuvo que escapar por la fuerza antes de que fuera utilizada para continuar con los planes de Pico de Cuervo, pero dejó Cebes y se dirigió a los territorios de la Federación Galáctica. Allá, entre los 15 y 17 años, formó parte de una unidad especial del ejército bajo el mando del comandante Adam Malkovich. Allí, conoció y forjó una amistad con dos soldados, Ian Malkovich, el hermano menor de Adam, y Anthony Higgs, quien acabó dándole el apodo de princesa a Samus. Ella y esta unidad llevaron a cabo varias misiones que no han sido relatadas. Eventualmente, Samus abandonó el ejército tras un incidente que involucró a un transbordador espacial civil con 300 pasajeros, que estaba en riesgo inminente de ser destruido debido a unas fallas en su unidad propulsora. Ian Malkovich fue enviado a reparar la unidad, pero las fallas fueron tan catastróficas que la unidad y el transbordador estaban amenazados de ser destruidos mucho antes de lo esperado. Samus insistió a Adam a que la enviara para rescatar al hermano, pero el comandante se negó y ordenó la separación de la unidad propulsora del transbordador. Así, Ian Malkovich falleció y Samus, justo por lo mismo, dejó las Fuerzas Armadas y continuó con su camino, ahora como cazarrecompensas independiente. En ausencia de Samus, la unidad central de Cebes, Mother Brain, se rebeló contra sus creadores. Es seguro decir que contactó con los piratas espaciales para ayudarla en su rebelión, siendo que debía lidiar con una poderosa tribu guerrera. Una feroz batalla se desató entre ambos bandos. La ciudad de Chozodia fue arrasada y Mother Brain perdió su antigua coraza metálica, presuntamente al ser atacada por los Chozo. Sin embargo, la cooperación entre Mother Brain y los piratas se saldó con la derrota de los Chozo. Sufrieron muchas pérdidas y algunos escaparon hacia ZDR, donde plasmaron el suceso ocurrido en un mural del templo de Ferenia. Cebes cayó en manos de los piratas y rápidamente lo convirtieron en una de sus principales fortalezas. Decidieron estacionar a las tropas humanoides con aspecto de cangrejo para proteger el planeta, tropas que fueron renombradas como cebesianos, para dejar constancia de que el planeta ya era completamente territorio de piratas. Dejaron a Ridley al mando de una nave nodriza para la defensa planetaria y junto a él al grueso de las fuerzas cebesianas con una flota de cazas. Enviaron 3 fragatas científicas adicionales a la órbita, siendo estas la Orpheon, la Siriacus y la Vol Paragon, las cuales estuvieron ocupadas por los piratas de Urtragus. En tanto, Mother Brain no solo fue admitida a la organización, sino que gracias a sus habilidades y astucia se le concedió un lugar en las altas esferas de la cadena de mando. Se convirtió en una líder de los piratas espaciales, quedando a cargo de gestionar Cebes, y su existencia y poder sobre los piratas también llegó a oídos de la Federación en circunstancias que no se conocen. Mother Brain brindó toda clase de información útil a sus aliados piratas, como la existencia de ciertas y peligrosas criaturas que yacían atrapadas bajo la corteza de SR-388. En tanto, Samus continuó con su carrera como cazarrecompensas independiente y fue tal su desempeño que llegó a labrarse la fama de ser alguien capaz de cumplir misiones tan peligrosas que otros consideraban como imposibles. Con el tiempo, llegó a ser considerada como la mejor cazarrecompensas de toda la galaxia. En una fecha desconocida, ocurrió un conflicto en un lugar denominado Wotan 7, que se le conoce como Guerra de Liberación de Wotan 7. Un soldado llamado Gore luchó en esta guerra y vivió para contarlo. No se sabe con certeza si fue debido a este conflicto que su cuerpo se volvió cibernético, conservando solo un 6% de su materia orgánica, pero este nuevo cuerpo lo volvió alguien hábil en operaciones computacionales y de hackeo, y también lo dotó con la capacidad de integrarse con máquinas más grandes. Posteriormente, Gore se convirtió en un cazarrecompensas altruista, alguien que lucha por los pobres y oprimidos, aunque a veces no llegue a recibir nada a cambio. En una fecha igual de indeterminada, otra situación bélica se presentó en un lugar denominado como Horus. Debido a esto, el conflicto se llamó Levantamiento de Horus. Exactamente no se sabe qué sucedió. Hay información al respecto en una entrada de banco de datos no usada de Metroid Prime 3 Corruption, pero por lo mismo de que no puede leerse en el juego y solamente se encuentra en la data del juego, no puede considerarse como algo canónico. Por lo tanto, lo único que se sabe es que se desplegó un número considerable de cazas de la Federación y que hubo muchas pérdidas de su parte.
No existe información más allá de estos detalles, como el contexto detrás del conflicto, los vencedores, los vencidos, entre otras cosas. 5 años antes del ataque de Norion, el almirante Castor Dane fue asignado a comandar la NFG Olimpo. Tras la caída de Zebes, era el turno de los Maukin en ZDR de vivir su propia calamidad. Luego de haber matado a los Toja en la superficie de SR-388, el ejército de Pico de Cuervo retornó a ZDR, pero ninguno se percató de que había un impostor en sus filas. Un Eris resurgió y se apoderó de un soldado, y pasó los años entre los auténticos Maukin. Quizá el organismo parasitario esperó por el momento adecuado. Puede que haya decidido atacar cuando supo que las fuerzas Maukin se habían debilitado tras la pérdida de Zebes, pero estas solo son teorías. Lo que realmente se sabe es que este organismo reveló su verdadera naturaleza y desató el caos en el planeta natal Maukin. Se tiene constancia de que se libraron batallas en las zonas de Elun y Ferenia, y que esta guerra interna duró bastante tiempo. La tribu Maukin pendía de un hilo al no contar ellos con Metroides, los máximos depredadores del Eris. Sin saber exactamente cuándo sucedió, o eso a la fecha de publicado este video, la Federación llevó a cabo una investigación de desarrollo de nuevas armas que después se prohibieron. Como resultado, construyeron un traje de batalla de forma humanoide. Junto al traje, también un módulo de forma alternativa que convierte al portador de la armadura en una compacta esfera de energía llamada mandíbula, que ataca soltando bombas capaces de entrelazarse para aumentar el daño que ocasiona. Crearon un rayo de neutrinos de alta densidad que nombraron como Neutrinarm, y finalmente diseñaron un nuevo tipo de caza denominado Delta, y el único prototipo fabricado fue el del Ano 7, reconocible por su aspecto que recuerda a la letra X. Sin embargo, todos estos artefactos mencionados fueron robados por un cazarrecompensas llamado Silux, alguien originario de Silosis, que es experto rastreador y tirador, conocido por odiar en extremo a la Federación y a la propia Samus por el hecho de colaborar con ellos. Desde entonces, Silux emplea estos artilugios en su carrera como cazarrecompensas.